Bueno, comenzando con lo que es la práctica 1 de la clase número 9, como estuvimos hablando, vamos a convertir el mapa de bits, la imagen común que encontramos en Internet, en una imagen vectorizada, una imagen editable. Acá la herramienta nos permite hacerlo, pero tiene una serie de limitaciones. Nosotros cuando vamos a querer trabajar, si nos fijamos con la herramienta de nodos, perfecto, nos hizo todos los contornos, pero es todo una sola imagen. No son bordes como los que nosotros solemos hacer para después rellenar, sino que son imágenes de esos bordes. Es decir, son editables, pero tenemos la siguiente desventaja, de que si queremos mover una parte, se nos va a deformar el dibujo. No nos permite mover el dibujo como lo moveríamos a una línea, no lo pudiéramos desarmar como desarmaríamos cualquier otro dibujo de vectorizado. Para eso, nosotros tenemos que valernos de nuestro ingenio y lograr desarmar esas piezas. Yo propuse en la teoría dos ejemplos, dos métodos que a mi parecer resultan fáciles después para editar. Uno es mediante la operación de división y el otro es mediante lo que es la herramienta del baldecito de pintura, la de rellenar áreas delimitadas, como figura ahí. Pero antes de adelantarnos, vamos a ver cómo llegamos de esto a esto. Entonces, primero, para convertir acá esta imagen en esto, a lograr llegar a este producto, vamos a ir siempre marcando la imagen, vamos acá, vamos a ver los objetos, fíjense que lo que existe en este momento en el panel de objetos es path e imagen. Son dos que simplemente obtengo de vectorizar. Entonces marco la imagen y voy a trayecto vectorizar mapa de bits. Cuando yo entro ahí, la herramienta que se abre, como veíamos en la teoría, me permite crear una pasada simple a través de un solo trayecto por un corte de luminosidad, por la detección de bordes, por cuantización de colores. Si queremos invertir la imagen para que se note de otra manera, vamos a ir viendo siempre con la vista preliminar. Podemos hacer una vista en directo que nos va a mostrar cómo va a quedar. El umbral nos va a cambiar a que esto cambie la imagen y que sea o más suave o más difusa. Entonces, desde ahí nosotros podemos hacer o más nítido o más suave. Podemos ir haciendo, por ejemplo, con la detección de bordes. Fíjense en los resultados. Si yo le doy a aceptar, cómo se obtienen de maneras distintas. Voy a ir probando con distintos cortes para ir viendo cómo obtengo distintos cortes con las opciones. Si se fijan, acá vamos a tener que ver qué es lo que más nos sirve. Fíjense que si yo, por ejemplo, le aumento lo que es el corte del umbral de la luminosidad, puedo ir variando lo que son los umbrales y a medida que vamos viendo, yo le voy dando a aceptar y podemos obtener distintos resultados con distintos umbrales. Fíjense que voy cliqueando ahí, bueno, yo me quedó marcado esta. Tenemos que volver siempre la original. Con la original vamos a ir obteniendo distintos umbrales y distintas figuras. De ahí podemos ir viendo qué es lo que más nos va a servir y podemos desglosar. Es más, podemos partir desde esta, obtener una parte, obtener por ejemplo el ratón, y desde esta obtener las caras del queso o las sombras. Entonces desde ahí puedo hacer esto, por ejemplo, con la detección de bordes. Si hubiese puesto por lo que es con la luminosidad, con la detección de bordes, quizás acá en este caso, la imagen se pixela más, se obtiene, si puedo sacar, o le aumento el umbral o le reduzco el umbral, fíjense que los resultados son distintos, se obtiene más definición. Así hay que probar con cada uno. La cuantización de colores me va a dejar, según la cantidad de colores, me va a hacer figuras diferentes. Fíjense que si después le doy, ahí me deja como un borde, lo que es un relleno negro por los colores. Si invierto la imagen, el color de la imagen, me va a invertir los colores. Esto es para obtener los trayectos. Si yo hago acá con lo que es el grupo de trayectos, también puedo obtener imágenes de colores. Pero, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, yo le hago múltiples pasadas, le hago 8 pasadas, lo doy ahí, perfecto, obtuve una de lo que es un grupo, tengo que desagrupar, y voy a ver que voy a obtener una de un color, otra de otro color. Fíjense, para obtener la misma son imágenes mezcladas, donde tengo, pero sigue siendo de distintos colores. Con esa combinación logré la imagen, pero cuando la quiero editar se me va a complicar para editar. Por eso mismo, nosotros vamos a tener que ver qué técnica vamos a utilizar.
Y desde ahí después elegir las operaciones que queríamos para obtener las figuras, como mencionaba anteriormente, con lo que es una división, por ejemplo, para obtener las distintas partes, o lo que es con el baldecito de pintura. Ahora vamos a pasar a ver eso, cómo se obtiene las distintas partes. Entonces, vamos a ver cómo sería la primera. Para la parte de la división simplemente hay que hacer un cuadrado. Vamos a ver que yo hago un cuadrado, lo hago de fondo blanco. Desde acá puedo traer el ratón, lo envío al frente. Después de que tengo, lo voy a poner con un estilo de trazo, con un color de trazo negro el cuadrado para que se note. Como se ve, igual como estaba en la teoría. Entonces, una vez que lo tengo ahí, voy a la operación, voy a trayecto, división. Y lo que me va a hacer es dividir esta pieza, demoro un cachito, esta pieza por donde pasan todos los otros trayectos. Entonces, si yo empiezo a desglosar, fíjense que acá tengo la capa de objetos, que antes no lo había mostrado, pero si vuelvo atrás, tenía 2 objetos, ahora ahí estoy deshaciendo, está tomando tiempo, tengo 3 objetos, lo que es la línea, todo este, solo dibujo, que es uno entero, el rectángulo y la imagen. Y se crearon todas esas otras figuras cuando yo hice la operación. Entonces, ahí estoy rehaciendo. Si empiezan a notar, empiezo a correr las partes. Primero tengo el contorno por un lado, tengo este lado por el otro. Vamos a ver que logro varias piezas. Bueno, con esto es simplemente voy a ir después descartando lo que no me sirve. Y yo ya veo que tengo esto no lo voy a necesitar. Corro para este lado, tengo estos otros círculos. Entonces, esto lo puedo borrar. Me quedo con esto, lo traigo al frente. Entonces, con esto me valgo para hacer los círculos del costado. Así, con esto ya tengo una imagen medianamente editable. Como se veía, tenemos varias partes, tenemos que ir desglosando a ver qué nos vamos a necesitar. Y dentro de todo esto nos va a ahorrar mucho tiempo de tener que agarrar y editar y dibujar. Simplemente tenemos que desglosar y ver qué partes nos va a servir y volver a encajarlas, volver a unirlas. Tenemos la cola por un lado, el ratón por el otro. Entonces voy sacando y puedo ir eligiendo qué es lo que me voy a quedar del ratoncito. Acá tengo los ojos. Entonces, esto es simplemente empezar a editar, a traer adelante, atrás. Una vez que yo quiero, por ejemplo, si quiero modificar, agarro, entro en la edición. Cada uno de estos ahora es un dibujo aparte. Entonces yo puedo editar y acomodar lo que es el relleno. Por ejemplo, si le doy un relleno, seguramente desaparece. Y así voy editando para lograr. Le puedo sacar después, si veo que los bordes quedaron muy gruesos, le saco lo que es el relleno, el contorno, perdón, el estilo del trazo, le bajo el estilo de trazo, como se ve empieza a afinarse. Entonces, desde ahí me voy valiendo para obtener la imagen más parecida. Esta es una imagen bastante simple. Quizás conviene más dibujarla que convertirla en vector, pero si tenemos imágenes más complejas, nos vale de esta manera. La otra manera que mencioné es relativamente más sencilla, es a través del baldecito de pintura. Con esto voy obteniendo nuevas piezas a las cuales después les voy a dar la forma, les voy a dar los colores, les voy a ir acomodando los aspectos, teniendo siempre como base lo que es el vector. Desde acá me va a hacer un relleno, pero no me va a respetar lo que es exactamente. Entonces yo desde acá, desde el vector, puedo ir, por ejemplo, quiero obtener el ratoncito, ya le puedo ir dando un color, y voy a obtener la figura del ratoncito. Desde ahí yo lo que tengo que hacer es correrla y fíjense que bueno, me quedaron con los bordes bastante gruesos. Yo puedo agarrar y afinar los bordes, siempre desde acá del estilo de borde los puedo ir afinando y ir obteniendo. Entonces, si bien fíjense que los detalles son varios, hay que acomodar las líneas, se pueden obtener objetos aparte. Yo desde acá puedo ir siempre valiéndome del ingenio, puedo ir cerrando o puedo ir juntando las líneas, entonces desde acá yo le doy para obtener ahí un solo trazo. Hay distintos métodos, o directamente borro la parte de adentro y hago el contorno, hago la línea del contorno después. Entonces, esto es a gusto y elección de cada uno cómo lo va a ir modificando. Hay que valerse mucho de nuestros ingenios para poder reutilizar esta línea. Ningún algoritmo, como lo mencioné en la teoría, es perfecto. Ni acá, ni en Corel, ni en ningún otro programa. A veces hay que ver, según la complejidad del dibujo nos va a hacer trabajar más. Entonces, hay que elegir qué es lo que vamos a hacer y qué camino vamos a utilizar. En este caso, quizás es más sencillo dibujarlo que hacerlo, pero cuando tenemos piezas de otros dibujos que queremos cambiarle los colores, que son muchas más, quizás nos conviene mediante este método, mediante la división, mediante lo que es el baldecito de pintura, pero después siempre supone un trabajo
acomodar esos defectos que el vectorizado nos deja. Eso sería la primera práctica, la práctica de vectorizado. Ahora vamos a pasar a ver lo que son los filtros. A esto lo vamos a encontrar en lo que es justamente el menú de filtros. Nosotros acá en lo que es el menú del filtro nos vamos a encontrar con un montón de herramientas que podemos combinar. Hay algunas que simplemente es con picar, seleccionar la imagen, la figura que vamos a dar, que vamos a aplicarle el efecto. Simplemente con picar ya nos va a lograr un efecto. Hay otras que aparecen tres puntitos que nos dejan cambiar, nos dejan elegir varias opciones dentro de lo que es una paleta que se abre. Por ejemplo, vamos a ver acá con lo que es, vamos a hacer un cuadradito y le aplico lo que es un filtro, un bisel de acero prensado, por ejemplo. Y fíjense en la importancia de combinar lo que es. Acá el cuadrado me sale, sí, me sale como con un pequeño efecto, pero tiene errores. Se ve que gráficamente no queda lindo. Entonces, nosotros tenemos que suavizarlo. Para eso lo combinamos con otro filtro, por ejemplo, con un desenfoque. Y acá, como mencionaba, vemos que vamos a tener más opciones. Yo pico, no es que me lo hace automáticamente, sino que si veo que me da opciones si quiero un desenfoque horizontal, vertical. Entonces, desde acá puedo aplicar una vista en directo y fíjense que si yo le doy ahí automáticamente ya me lo suaviza. Desde ahí le doy a aplicar y logro lo que es el efecto. Entonces, esa es la importancia de combinar filtros. Vamos a encontrar, imagínense que dentro de cada una de todas estas paletas donde tenemos biseles, bultos, color, crestas, desenfoques, efectos de imágenes, dentro de color tenemos correcciones de colores, efectos para daltonismo, fluorescencia. Tenemos dentro de cada una de estas tenemos distintas opciones y a las cuales, si vemos que todas estas tienen 3 puntos, tenemos, por ejemplo, de brillantez para darle más claridad, sobresaturación, un montón de opciones de combinaciones. Si nosotros queremos lograr efectos acá, vamos a tener que buscar guías. Podemos buscar guías acá dentro del mismo programa, en el menú de ayuda, o en YouTube hay muchísimo material sobre cómo lograr esos efectos a través de los filtros. Especificar acá nos llevaría horas y horas. Esto queda a criterio de cada uno. Como siempre menciono, en esto hay que ser muy autodidacta. Acá hay que agarrar y nosotros estamos viendo todas las técnicas principales y después profundizar cada uno según lo que necesita. Entonces fíjense que yo desde acá le doy sobresaturación, le saco, le quito luminescencia, puedo ir cambiando los efectos de cada uno, va a variar todo el efecto según los valores de cada una de estas opciones. Así tengo cientos, por no decir miles de combinaciones. Entonces desde ahí yo puedo ir viendo. Eso sería lo que es el menú de filtros. Y ahora vamos a pasar a ver lo que es la práctica final, la práctica número 2 de esta clase. Entonces, de acá yo lo que propuse es un ejercicio, fíjense que acá lo tenemos a Disco vamos a hacerle la disco a Disco. Desde acá aplicamos filtros de brillo, filtros de colores, un poco sobre lo que es el recorrido del menú de filtros. Acá va a estar la guía, la idea es que uno logre más o menos los efectos parecidos. Si nosotros prestamos atención dentro de lo que es los dibujos, acá yo dejé en lo que es la práctica de ejemplo, los distintos grupos con las distintas partes, vamos a ver que tenemos efectos de difuminado, cuesta un poco quizás hacer el zoom, van a ver que esos pequeños errores hay que tener paciencia porque está muy cargado el archivo. Hay hay efectos de difuminado, hay efectos de colores, hay efectos de transparencia. Acá está el fantasma de Disco Stu en su disco. Esto es una broma, el modelo que conseguí, el PNG, está transparente, por eso lo vimos así. También se podría redibujar y rellenar. Esto va a criterio de cada uno. Entonces, desde acá nosotros vamos a estar trabajando, vamos a desglosar y vamos a ver cómo lograr estos distintos efectos. Entonces, primero voy a desagrupar todo para poder ver como de manera más fácil mover los elementos. Fíjense en que aquellos que tienen efectos se van a ver acá, esto es a grandes rasgos los grupos, que aparece una parte más, que esto es el indicador del efecto. Entonces, desde acá yo voy a marcar todo y apretar Control Shift G. Va a demorar un poquito porque son muchos los grupos que hay. Si vamos a ver acá cómo
el programa se tildó, no responde, hay que tenerle paciencia. Si ustedes lo desglosan, les va a pasar exactamente lo mismo. Hay que esperar simplemente un ratito hasta que se desbloquee. Es totalmente normal por la cantidad de elementos que está procesando. Una vez que se desbloquea, vamos a poder ver desglosado todas las partes que hay. Acá, dentro de cada uno, lo que hice fue dibujar las paredes. Son simples figuras con el Bezier. Traté de hacer la mayor parte lo mayormente simétrico que pude. Con las reglas me valí, agarré y dibujé las baldosas. Después las coloreé con el baldecito de pintura. Cada una de estas tiene una figura encima con lo que es el relleno. Es decir, no fue que hice cuadrados aparte, sino que hice líneas que agrupé. Acá inserté dos imágenes PNG que busqué de internet, una bola de boliche, disco Stu. Acá se ve lo que es una figura sin bordes, que tiene una transparencia y un efecto de desenfoque de color celeste para lograr, acá están cruzadas, se ve cómo se logra ese efecto de redondeado, lo que es un efecto de luminosidad, de lo que es oscurecer las paredes. Si bien están de colores azul, fíjense que en los bordes está más oscuro, y así como hice ese efecto de oscurecimiento, lo hice de brillo, de iluminar lo que son los colores. Fíjense que no es un brillo parejo, sino a cada uno de los colores de la baldosa, en los extremos, se logró el brillo para que parezca que los pisos están iluminados. Así hice estrellas también en lo que es en la bola de boliche, y cada una de las estrellas está difuminada para obtener ese efecto de brillo. Ahora voy a pausar el video hasta que se termine de destilar porque lleva un tiempito. Entonces vamos a seguir viendo cómo están cada una de las partes. Bien, fíjense que cada uno de los elementos ahora está seleccionado aparte, la cantidad de elementos que había, por eso demoró. Cada uno de estos puntos es un elemento con un efecto. Entonces ahí al desagrupar ahora se cambiaron el orden, por eso perdió el efecto de los colores. Esto quedó cada una de las figuras encima. Yo había dado ese efecto de color a todas. Ahora fíjense cómo cada una de las baldosas adquirió ese efecto, por lo cual los bordes negros desaparecieron. Cada uno de estos puntos también tiene los efectos. Entonces, nosotros lo que vamos a ir viendo cómo lograr estos. Vamos a ver una pequeña guía de cómo lograr estos efectos de baldosa para tener una noción de guía. Fíjense, como les decía, acá lo voy desglosando, voy sacando lo que es el brillo. Hay alguno que tiene un brillo más potente, más amarillo, otro tiene acá un efecto invertido. Acá esto se invierte según el color donde esté. Fíjense que si yo lo paso acá a este brillo blanco, acá queda amarillo, y si lo paso acá adentro, queda oscuro. Según donde lo pare, va a quedar de otro color. La imagen simplemente que está pegada arriba, las paredes que están a los costados que tienen este efecto, y lo que tuve que hacer fue recortar los bordes para que desaparezcan. Si se ve que acá tiene el efecto de sombreado abajo, arriba y a los costados no lo tienen, simplemente porque apliqué una operación de recorte para que desaparezca ese efecto del costado. Entonces vamos a pasar todo esto en blanco y vamos a ver una pequeña guía de cómo dibujar todo esto y lograr esos efectos. Bien, entonces en mi caso, bueno, como ya se ve, volví los pasos atrás, pausé el video obviamente para no tener que volver a esperar. Acá lo que voy a hacer es voy a trabajar en una nueva capa, voy a bloquear esta y la voy a apagar para poder seguir trabajando donde tengo el mismo dibujo. Lo que yo hice al comienzo fue empezar a dibujar las piezas. Esto va a depender de cada uno, si quieren hacerlo del mismo tamaño, pueden guiarse. Fíjense que yo lo que hice fue tratar con las reglas de lograr una cierta simetría que queden lo más derecho posible los bordes, de lograr que el dibujo quede parejo, lograr ese efecto de profundidad en la habitación. Yo apago, voy a hacer desde acá. Entonces desde acá, fíjense que ahora no voy a tomar las mismas medidas, agarro siempre con el Bezier y con el Bezier empiezo a crear. Siempre es importante tener los encajes activos. Desde acá pueden tomar una guía también desde el costado como para tener siempre, ven, hago de 0 a 8 centímetros, de acá le hago, está en milímetros, vamos a lo que son las unidades de la hoja, están en centímetros. Entonces desde acá
voy de nuevo a lo que es la herramienta y desde ahí logro esa simetría desde acá. Yo sé que la hoja tiene 29 centímetros, empiezo a hacer cálculos. ¿Cuánto es lo que me va a llevar el borde? Desde acá yo si digo, bueno, tiene 29 centímetros, el resto 8 lo llevo a 21. Si acá tengo 24, entonces puedo ir viendo a ver cuánto es 21. 21 sería aproximadamente por acá, si no me equivoco. Entonces desde ahí logro lo que es la pieza. Así, esto es cuestión, siempre va a ser lo mismo, es cuestión de ir usando las reglas, ir tomando medidas desde un lado hacia el otro, cuánto van a medir, y desde acá empiezo a formar lo que son las distintas figuras. Les puedo poner con bordes, sin bordes, entonces puedo duplicar, así me aseguro de que es simétrico. Si yo lo duplico y me consigue acá, ahí veo que me quedó más chico, entonces en todo caso agrando un poco el borde para el costado y después lo duplico y me va a quedar simétrico. Como yo les digo, acá no es necesario, en este caso yo lo voy a hacer de manera rápida, ustedes van a lograr lo que es la simetría, simplemente para aplicar. Si yo prendo el otro, me voy a dar cuenta enseguida si fue simétrico o no el dibujo. Esto es para lograr el efecto 3D de profundidad de la pieza. Acá, como ven, va a quedar más chico lo que es el fondo, a diferencia del otro, que si yo lo apago este y enciendo el otro, voy a ver que en el otro, ahí estoy prendiendo la figura, en el otro esto queda más chico, en el otro está más grande. Esto es a detalle de cada uno. Entonces desde acá, una vez que termino de armar las figuras que me quiero deshacer, recordemos para borrar las reglas, suprimir. Para arrastrar, arrastro para abajo, manteniendo pulsado, después cuando tenga la regla en rojo, aprieto suprimir y desaparece. Entonces desde ahí puedo seguir, le voy dando los colores que uno quiera, siempre le damos un color oscuro, una tonalidad oscura para lograr ese efecto de pared de disco, ¿no? De pared oscura. Después vamos a dar, el resto lo vamos a iluminar con los brillos. Entonces fíjense en de respetar siempre los mismos colores. Acá lo que son el piso, bueno, yo le puse en color blanco y después empecé a dibujar las líneas. Tomé el trabajo de medir y de lograr ese efecto de que logré desde ahí y haciendo cada una de las líneas hacia atrás que se vayan correspondiendo con el ángulo para lograr. Si yo ahí el desenfoque me molesta, lo desactivo. Ya sabemos que siempre, a veces si es medio tedioso, medio molesto, voy y lo desactivo. Así es como voy logrando las distintas líneas para que me vaya quedando. Voy a pausar para volver atrás y no tener que mostrar cada uno de estos que no se vuelva tedioso. Bien, entonces una vez que ya dibujé, acá volví a hacer lo mismo, agrupé el piso, las paredes, ya armé todas las líneas, acá lo volví a dejar en color oscuro, le puedo dar a todas el mismo color, entonces paso a darle ahí, incluso a cambiarle los bordes, a dejarlo un color un poquito más azulado, los bordes, ampliarle los bordes a cada uno, relleno y borde, le puedo dar un grosor aún mayor, pongo 1 milímetro para que se noten un poco más, lo mismo que las baldosas, le pongo de 1 milímetro y después empiezo a hacer lo que es el relleno. El relleno dentro de acá de las baldosas, yo tomé como modelo una imagen que encontré en internet, entonces fui variando color en color para ir haciendo un efecto de salteado. Fíjense que ahí, bueno, el tachito de pintura me está tomando con un trazo. Lo que voy a hacer es sacarle el trazo para que me deje sin color de trazo y que después quede ese efecto de relleno común, porque si no me va a quedar todos con el borde demasiado grueso. Entonces desde ahí, bueno, voy salteando, voy rellenando con colores, entonces voy haciendo así de a poco y voy a empezar a saltear con colores, de color en color, y lo más variado posible, bien estilo disco. Voy a continuar ahí, cuidado, fíjense lo que me pasó. Cliqué en la parte negra y me rellena siempre donde están los contornos delimitados. Así continúo rellenando y formando todas las baldosas del piso. Una vez que ya tengo todo coloreado, ya estoy listo para aplicar lo que son los filtros. Entonces, vamos a ir ahora a lo que es el menú filtro. Lo primero que voy a hacer va a ser darle ese efecto de oscuro y la parte de brillo
al piso. Entonces, esto lo puedo hacer todo de una. Hay un filtro, si bien esto se puede desenfocar, agarrar un color negro, hacer lo mismo para el color de brillo, hay un filtro que me permite acá en lo que es sombras y brillos, si puedo hacerle corte de brillo por un lado, oscuro por el otro y una sombra paralela, acá voy a oscuro brillo y fíjense cómo ya logro de una sola manera el oscuro hacia las paredes, o sea, lo que le da es ese efecto de brillo y realza la oscuridad o el brillo según la figura. Desde ahí ya logro el mismo efecto. Fíjense que la diferencia en el otro es que esto estaba en las partes de afuera sin la parte oscura. Entonces lo único que tengo que hacer es una figura, agarro y le aplico un recorte. Con esto voy a eliminar ese excedente que tengo de los que son esos efectos. Entonces voy acá, voy a lo que es objeto, voy a recorte y le doy a aplicar. Ahora vamos a ver que parte de los brillos de afuera desaparecieron. Entonces quedó ya como la primera parte. Entonces tenemos las partes oscuras, pero los brillos quedaron. Ahora, si nos percatamos de un detalle, vamos a ver que lo que es las partes de acá adentro, a diferencia si prendemos de vuelta la otra capa, vemos acá tienen un pequeño sombreado en las esquinas para lograr ese efecto de sombra en los rincones como hay. Entonces, lo que tenemos que hacer es marcar cada uno de estos por aparte y le aplicamos lo que es la parte de sombras, le damos a oscurecer. Entonces, ahí estamos logrando, fíjense que la parte de afuera ya no se sombrea por el lado de afuera, sino simplemente por el lado de adentro. Entonces, así voy logrando de que se oscurezca esa parte de adentro. Una vez que ya tenemos todo el efecto, queda ya como la más parecida a la que es la figura de atrás. Vamos a comparar. Fíjense, quizás el borde quedó un poquito más grueso. Lo que tenemos que hacer ahora es la parte de los brillos de las luces, la luz y la parte de, bueno, insertar las figuras. Entonces, vamos a pasar a hacer eso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a elegir ahora qué figura queremos hacer. En base podemos hacer un cuadrado o podemos hacer círculos. Como la esfera tiene cuadraditos, podemos hacer, siguiendo lo que es el modelo de la esfera, un cuadrado. Fíjense que al tener efectos cargados es como que le cuesta hacer zoom. Por eso podemos trabajar con un zoom grande, después achicamos la figura. Acá nosotros vamos a dibujar un cuadradito, vamos a rotarlo un poco. Si recordamos lo que es la esfera en el modelo, se veía que la esfera estaba torcida. Entonces los cuadrados por ende van a estar torcidos. Y desde acá le aplicamos un color, el color que queramos para el brillo. Vamos a seguir la tonalidad, puede ser un color medio blanco celestito, como estaba la esfera de color de ese color. Entonces, y ahí podemos aplicar filtros. Hay distintos filtros, por ejemplo, podemos usar el esparcir para que me haga el efecto de cubos, o podemos utilizar, vamos a hacer así, podemos utilizar, ahí le vuelvo a hacer el efecto de esparcir de cubos para que quede, o podemos utilizar el efecto de desenfoque cruzado para hacer, vamos a ponerle vista en directo, un desvanecimiento, acá está lo que es el desenfoque horizontal y el vertical, que haga como un efecto reflejo de las luces. Entonces, podemos ir haciendo varios efectos, ir combinando, ir aplicando cada vez que le damos ahí, y después copiando y pegando. Acá, como yo les decía, ya después lo puedo disminuir, y después puedo incluso hacer varias figuras para no repetir. Si no se va a notar mucho, le puedo dar distintas inclinaciones. Vamos a ver que vamos a ir variando lo que es el coso si le doy distintas inclinaciones. Entonces, con esto se va a notar menos que son las mismas. Desde ahí también lo mismo. Le doy siempre dando más o menos el mismo tamaño. Fíjense que incluso están demasiado grandes todavía a lo que eran las otras. Y después el resto es copiar y pegar. Puedo acá ir variando. Son muchas figuras que van a estar copiadas y pegadas. Vamos a arrastrar por acá. Que no se autoencaje. Ahí se había autoencajado lo más cercano. Si no, le ponemos zoom. Y ahí entramos a copiar y pegar para que se vayan logrando. Fíjense que se pone un poquito pesado. Con lo que es, después los podemos ir reorganizando. Entonces vamos ahí, vamos mezclando. Y así vamos logrando esos efectos de cuadrados. Incluso le podemos dar desenfoque o le podemos dar un poco más de brillo para que se vayan acomodando. Desde ahí
voy a ir acomodando todos los brillos al costado de la pared. Una vez que ya los tengo acomodados, pasamos a hacer el otro efecto de las bolas y de las luces. Vamos a poner pausa, acomodo y seguimos. Bien, entonces acá como vemos yo ya copié, agrupé todos los brillos, incluso le di un pequeño desenfoque, además del que ya tenían, le di un 0,5 de desenfoque. Lo que tiene es que cuando vayamos, a medida que vayamos creando los brillos con esos efectos, cada efecto cuenta y lo vuelve un poco más pesado. Entonces copiarlo ya es complicado, agruparlo es complicado porque se torna cada vez más pesado, pero es normal. Fíjense que cuando se haga el zoom se desfasa la imagen, pero se acomodan un ratito. Bien, fíjense que son todos los mismos brillos con ese efecto de cuadradito y lo vamos retocando. Fíjense que incluso acá, bueno, quedaron algunos arriba de las líneas, yo los puedo borrar. No lo hago en este caso porque habría que pausar nuevamente el video para poder hacerlo porque en demora. El programa tiende a colgarse. Es normal, tienen que esperar, solamente hay que esperar de que se termine de trabajar. No lo apuren porque se va a cerrar. Entonces, ya tenemos los brillos, ya tenemos los efectos. Ahora vamos a importar las imágenes para después hacer los últimos efectos, para poder ir viendo. Entonces, vamos a ir a archivo, importar. Yo voy a entrar a la carpeta de materiales. Acá abajo en la descripción del video, como siempre, les va a quedar las carpetas de lo que es materiales. Acá tengo lo que es la bola y lo que es discos TU. Voy a importar los dos. Le voy a aceptar y bueno, ya acá tengo discos TU, que me lo va a ir haciendo de a uno. Siempre acá no me permite importar de más de a uno. Quizás en otros programas o con alguna extensión me permita. Ya lo tengo ahí. Entonces lo bloqueo, le puedo dar un nombre, voy a bloquear los brillos, voy a importar lo que es la bola, de boliche. Ahora que ya la tengo importada, fíjense que esta no es PNG, aparece con un borde. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es una operación de recorte. Voy a sacarla, voy a ir al círculo, así como hacemos con el otro, Control Shift, lo puedo hacer desde el centro del círculo, para que me vaya coincidiendo, o le puedo sacar incluso los bordes para ir viendo dónde queda. El círculo le saco, perdón, el relleno y le dejo un pequeño trazo, 0,1 de color negro. Voy a dejar. Entonces se ve ahí apenitas. ¿Para qué es esto? ¿Por qué es finito? Porque yo con esto voy a lograr que se encaje de mejor manera, digamos, a lo que es el contorno. Con esto voy a lograr más precisión. Fíjense que si veo desde acá, le voy dando lo que es el encaje. Bien. Una vez que logré ahí, ya directamente los selecciono a los dos, los marco y le doy objeto, recorte, aplicar. Entonces solamente me va a quedar la esfera, a la cual después les tengo que aplicar un efecto de difuminado para que no quede con efecto de figurita recortada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, para hacerlo, ya que está un efecto de brillo, de luminiscencia, vamos a hacer un círculo nuevamente. Vamos a hacer el círculo ahí, acá en lo que es desde el centro de la esfera. Vamos a tratar de que le dé todos los bordes, le vamos a sacar el relleno, que le dé todo el mismo diámetro. La esfera la vamos a ir ajustando. La idea de esto es no solamente tapar el tema de ese efecto recorte con el que queda, sino que también le damos como un efecto de brillo a la misma esfera que va a hacer que contraste con lo que son los demás brillos. Acá le voy a dar un color de trazo blanco y le vamos a dar un desenfocado. Con el mismo desenfoque vamos a ver que se logra ese efecto de luminiscencia. Es más, le puedo dar un estilo de trazo aún mayor. Cuanto mayor va a ser el trazo, mayor va a ser la luminiscencia de lo que es la esfera. Una vez que yo ya lo tengo, muevo la esfera. Está quedando un poquito distinto a lo que es el ejemplo que vamos a encontrar en la teoría, digamos, en el archivo original. Nos estamos despegando un poco, pero para que vean lo que se puede lograr
digamos, con distintos efectos. Si vamos en el otro eran circulitos amarillos, quizás el efecto de la esfera quizás está más grande, otro efecto de luminiscencia, pero vamos a ir viendo cómo hacer todas estas cositas y podemos lograr distintas cosas acá a gusto de cada uno combinando. Entonces, ahí ya tengo la esfera, ya tengo esa luminiscencia, ya no queda como una figura recortada, vamos a ver cómo hacer esos brillos interiores que tenía la esfera. Entonces, para hacerlo debemos ir a lo que es la herramienta polígono, hacemos una estrella, fíjense que hago una estrella acá, me había quedado como la herramienta anterior, con un relleno amarillo, un borde blanco para hacer el efecto de brillo, le doy una redondez a las puntas, lo hago la más puntiaguda posible, en lo que es la longitud de radio, le aumento la cantidad de esquinas y después con un pequeño desenfoque le voy dando a lo que son los bordes, le hago el difuminado. Entonces así logro el efecto de brillo. Cuanto menos longitud del radio tenga, más hacia el centro va a estar lo que es el brillo. Así le voy dando a lo que es el efecto y puedo ir logrando distintos efectos con distintos colores. Fíjense que tenía un efecto amarillo, copio, pego, puedo rotarlo para que varíe el ángulo, le cambio el color y así logro simplemente lo que es el efecto de los brillos. Ahora vamos a ver cómo hacemos esas luces cruzadas. Esas luces cruzadas lo que hice fue hacer un dibujo, hacer desde la esquina, hacer con la polilínea, simplemente hacer el Bézier. Armo una figura, le doy un relleno celeste, le doy la forma, le doy una transparencia, un difuminado, entonces logro el efecto de luz. Incluso hago una mezcla de colores, y así, desde acá, voy dándole una opacidad, le pongo cuanto menos opacidad tenga, ahí hay una pequeña molestia con el tema de lo que es el zoom, pero le voy dando, le saco los bordes, el color de trazo le quito, le doy lo que es el efecto de desenfoque, le doy un pequeño desenfocado, fíjense cómo se desenfoca, entonces le da ese efecto. Cuanto más opacidad, más fuerte, más intensa va a ser la luz y puedo lograr. Incluso puedo hacer otro círculo para que lograr ese efecto de que se contrapongan, lo que es desde acá, a ver, voy a hacer ahí. Entonces, desde ahí yo le doy más intensidad a la luz. Mezclo otra vez los colores y logro ese efecto circular de luz cuando se ve en el piso. Lo voy acomodando, lo voy haciendo redondeado, lo más redondeado posible para lograr el efecto circular. Entonces, una vez que lo tengo, fíjense que lo que queda del coso queda aún más. Esto después simplemente lo traigo para arriba y va a quedar más resaltado sobre lo que es el fondo. Entonces lo traigo lo voy a llevar a una posición, lo puedo llevar desde ahí, lo puedo llevar hasta que quede debajo de la luz del filtro, pero encima de lo que es el piso. Una vez que ya lo tengo, puedo copiar las figuras, marco las dos últimas, esta y esta, copio, pego, la invierto y logro el efecto de luz cruzada como si lo tuviera los dos reflectores. Ahí. Esto, obviamente acá, yo a esta figura después le puedo ir redondeando, le voy dando más los efectos. Fíjense que aún así, aunque no tenga la figura, se logra ese efecto redondeado por la misma intensidad que se cruzan las dos luces. Entonces, así es como logro lo que es la disco para estudio. Eso sería todo la práctica número 2 de esta clase 9. Son varios efectos, es mucho dibujo y son efectos de desenfoques, de filtros. Vamos a ir variando, la cuestión es saber cómo combinarlos. Entonces, esa es la idea de esta práctica.